¿Alguna vez te has preguntado qué pasa cuando una marca que una vez fue grande empieza a dormirse en los laureles? Pues bien, aquí entra el Massey Ferguson 4700 Global Series, un tractor que prometió ser el salvador de los campos y terminó siendo más bien el villano de las cosechas. A los amantes de Massey Ferguson, prepárense para escuchar la verdad sin filtros, porque hoy vamos a destapar todas las fallas, frustraciones y fiascos que este tractor lleva consigo. Si estás pensando en comprar uno, aguanta hasta el final. Si ya tienes uno, quizá quieras buscar una caja de pañuelos. Spoiler alert, aquí no estamos para endulzar las cosas. Ah, y mientras lo procesas, ¿por qué no comentas desde dónde nos estás viendo? Seguro tu tractor está estacionado en el taller mientras tanto. ¿Globalmente incómodo? ¿Sabes esa sensación cuando te subes a un coche viejo y el asiento te hace pensar que alguien olvidó cómo hacer un cojín decente? Esa es más o menos la experiencia con la cabina del Massey Ferguson 4700. Los agricultores esperaban un espacio cómodo, ergonómico, donde pudieran pasar largas jornadas de trabajo sin sentirse como si estuvieran en una caja de sardinas, pero Massey Ferguson dijo: mejor les damos una cabina que parezca sacada de los años 80. La cabina opcional, que se vende como mejorada, viene con aire acondicionado en algunos modelos, pero ¿qué pasa si se te descompone? Prepárate para sudar tanto que tu camisa parecerá una mopa usada. Y los controles, los controles. Están diseñados para que pases más tiempo tratando de entenderlos que trabajando. Dato curioso, algunos agricultores han bromeado diciendo que si pasas suficiente tiempo dentro de la cabina, podrías desarrollar una tolerancia al calor extrema, ideal para convertirte en bombero. ¿Y qué tal el diseño exterior? Bueno, sí, es rojo y tiene el logo de Massey Ferguson. Pero aparte de eso, parece que lo diseñaron en un apuro, con piezas que a simple vista no encajan del todo bien. Más que un tractor, parece un rompecabezas mal armado. ¿Durabilidad o un juguete de alta tecnología? El motor AGCO Power Tier 4 es una maravilla, si vives en un lugar con combustible diésel de calidad impecable. Pero si tu campo está en una región donde el diésel no viene directamente del cielo, prepárate para pasar más tiempo limpiando los inyectores que trabajando. Este motor de 3 cilindros promete entre 75 y 100 HP, pero cuando llega el momento de exigirle en serio, más de uno ha tenido que recurrir a rezos. La famosa inyección Common Rail es eficiente, sí, pero solo hasta que los sensores empiezan a fallar. Y créeme, eso pasa más seguido de lo que debería. Es como tener un teléfono inteligente que decide apagarse cuando más lo necesitas. Dato curioso. Hay agricultores que dicen que tener un Massey Ferguson 4700 es como tener un caballo de carreras con alergia al polvo. Bonito, pero completamente inútil en el campo. Transmisión, más ruido que eficiencia. Hablemos de la transmisión, esa maravilla de 12x12 que en teoría debería ser suave como la mantequilla. Bueno, resulta que es más como un rallador de queso. El inversor mecánico te hace sentir que estás manejando una máquina de los tiempos de la revolución industrial. Cada cambio de marcha es una experiencia que combina nostalgia con frustración. ¿Y el inversor electrohidráulico? Oh, claro, si tienes suerte y funciona bien, puede que lo disfrutes. Pero si no, cada cambio de dirección será un recordatorio de que la tecnología moderna a veces es más problema que solución. Dato curioso, algunos usuarios han bromeado diciendo que manejar este tractor es como tocar un acordeón desafinado, mucho ruido, poco resultado. Hidráulica, de alto flujo o flujo problemático. El Massey Ferguson 4700 alardea de tener una bomba hidráulica con capacidad de hasta 65 litros por minuto. Eso suena impresionante, ¿verdad? Pues no tanto cuando descubres que bajo cargas pesadas, el sistema empieza a quejarse como un viejo gruñón.
Hay reportes de usuarios diciendo que después de un par de horas, las fugas hidráulicas son tan comunes como los atardeceres. El enganche trasero tiene una capacidad de levante de hasta 3.000 kilogramos, lo cual es decente, pero ¿qué pasa cuando le pides un poco más? Exacto, empiezan los problemas. Más de uno ha tenido que abandonar implementos en medio del campo porque el sistema simplemente no da para más. Dato curioso. Hay un chiste en el mundo agrícola que dice que si tienes un Massey Ferguson 4700, nunca te preocupes por el riego. Las fugas hidráulicas se encargarán de eso por ti. Fiabilidad, un tractor globalmente polémico. Hablemos de fiabilidad. Massey Ferguson tiene fama de ser una marca sólida, pero este modelo parece ser la oveja negra de la familia. Los repuestos no son baratos ni fáciles de conseguir, especialmente si estás en zonas rurales. Y cuando finalmente logras encontrarlos, prepárate para sentir que te están vendiendo oro en lugar de piezas de tractor. Dato curioso, hay agricultores que apodan este tractor como el príncipe del taller porque pasa más tiempo en mantenimiento que en el campo. Innovación, un tractor con tecnología obsoleta. Massey Ferguson vende el 4700 como un modelo innovador, pero ¿qué tan innovador puede ser algo que parece estar atrapado en el pasado? Sí, cumple con las normas de emisiones Tier 4, pero el costo de mantenimiento asociado a esto hace que más de uno desee que no las cumpliera. Dato curioso, ¿sabías que algunos modelos más antiguos de Massey Ferguson son más confiables que este moderno? Es como si quisieran demostrar que a veces, lo nuevo no siempre es mejor. Historia de la marca, del cielo al infierno de los tractores. Ahora hablemos un poco de la historia de Massey Ferguson, porque para entender por qué el Massey Ferguson 4700 es tan problemático, primero hay que entender de dónde viene esta marca. Fundada en 1953 tras la fusión de Massey Harris y Ferguson, esta empresa fue pionera en el desarrollo de tractores agrícolas innovadores. Durante décadas, Massey Ferguson se ganó el respeto de los agricultores con modelos icónicos como el Massey Ferguson 135 y el 165, que hoy en día todavía están trabajando en los campos como si fueran inmunes al paso del tiempo. Pero, claro, parece que ese nivel de excelencia se quedó atrapado en los años dorados de la marca. En los últimos años, Massey Ferguson ha intentado reinventarse con una línea de productos globales como el 4700. Lo irónico es que esa globalización parece haber afectado su calidad, como si estuvieran tan ocupados tratando de conquistar mercados internacionales que olvidaron lo que realmente importa: hacer tractores que duren y no den problemas. Dato curioso, en sus inicios, Massey Ferguson fue tan innovadora que incluso inspiró a otras marcas a copiar su diseño. Hoy en día, parece que otras marcas han aprendido y evolucionado, mientras Massey Ferguson se quedó repitiendo los errores que antes evitaba. ¿Qué pasó con la marca? Algunos dicen que Massey Ferguson dejó de escuchar a los agricultores de verdad y empezó a centrarse más en marketing y menos en calidad. Otros culpan a las complejidades de cumplir con regulaciones modernas. Sea lo que sea, la realidad es que este modelo 4700 es un ejemplo claro de que la historia no siempre garantiza el éxito. Dato irónico, los Massey Ferguson antiguos, como el 135, son tan confiables que todavía superan a los modelos actuales en algunos aspectos. ¿Y quién diría que lo viejo sería mejor que lo nuevo y mejorado? En resumen, si buscas un tractor que te haga renegar, gastar dinero y cuestionarte tus decisiones de vida, el Massey Ferguson 4700 es perfecto para ti. Pero si prefieres un tractor que haga el trabajo sin dramas, tal vez quieras mirar hacia otra marca. Y ahora, cuéntanos en los comentarios, ¿tienes un Massey Ferguson 4700? ¿Te ha dejado botado en el campo o eres uno de los pocos que ha tenido una experiencia decente? Dale like al video, comparte el link con tus amigos y no olvides suscribirte a Auto Diesel Hub para más verdades incómodas sobre la maquinaria que mueve el mundo.
Comenta desde donde nos ves y ayúdanos a crear contenido que realmente te sirva.